FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos. La historia es imagen, la historia es recuerdo, la historia es una manera de entender lo que nos pasa. Pinceladas de nuestra historia, un espacio para conocer los detalles que configuran lo que somos. Producción y conducción, Sergio Castaneto. Buenas tardes, bienvenidos al programa Pinceladas de nuestra historia. Saludamos a todos los que nos escuchan en Radio Santa María, Radio 1 en Casa Central, a los operadores y a los que nos escuchan y nos siguen en distintas partes del país. Pinceladas de nuestra historia, hoy cerramos este ciclo, por lo tanto es el último programa. Hemos recorrido prácticamente 9 meses desde febrero que comenzamos con este programa. Ya el año pasado habíamos tenido también algún mes en el cual trabajamos sobre pinceladas de nuestra historia. Entonces llegamos al último programa. La idea es poder brindarles un popurrí, varios temas así muy puntuales, nada que nos va a llevar, ninguna temática que nos va a ocupar toda la programación, sino que en la programación de hoy la idea es un poquito recorrer algunas temáticas que bueno, a mí me resultaron interesantes en las investigaciones que hacemos y por lo menos algún aporte, aunque más no sea muy sencillo. Bueno, con respecto a un primer tema, biblioteca pública, que me interesa mucho este tema, sabemos que fue fundada por Mariano Moreno, muy cerquita de las manzanas o lo que se conocía en Buenos Aires como la Manzana de las Luces, en la calle México. También en el tema de bibliotecas tenemos la que se conoce como la Biblioteca de Borges, donde Borges en la parte de arriba tenía una habitación en el primer piso donde, bueno, alternaba entre descanso, lectura, atención de la biblioteca. Y con respecto a la Biblioteca Nacional, la Revolución Libertadora 1955, que algunos también llaman la Revolución Fusiladora, hace un decreto por el cual derriban la casa de Perón, ahí en la calle Austria y Libertador. Era en esa época la residencia presidencial. Y ahí lo que se aduce o lo que se dice para derribar esa casa es lo siguiente. Esto decía la Revolución Libertadora, una de las más bárbaras de nuestra historia. Bien, decían: en el lugar donde reinó la barbarie, que reine la cultura. Mucho tiempo después se construye lo que va a ser la Biblioteca Nacional, por Clorindo Testa. Yo entiendo que este nombre sí le suena. Entonces fíjense lo de la Revolución Libertadora, ¿no? Sobre donde reinó la barbarie, que reine la cultura. ¿Qué tenían de cultura
esta revolución fusiladora. Pero bueno, son hechos de nuestra historia. Una palabrita sobre el 9 de julio. Nosotros sabemos que el 9 de julio de 1816 se declara la independencia de nuestro país. Luego, a medida que va llegando la información y las actas, se va jurando en cada provincia, cuando iba llegando el texto. Para ponerles un caso nada más, San Martín, que estaba como gobernador de Mendoza, cuando le llegó el texto de la declaración de la independencia, San Martín la envió y pidió hacer cambios, aduciendo o indicando que si no se hacían los cambios que él pedía, ni él ni el ejército de los Andes iba a firmar y a avalar esa declaración de la independencia. Fíjense, esta declaración decía que las Provincias Unidas del Río de la Plata se declaraban independientes del rey Fernando, de España y de sus sucesores. San Martín, que era una persona muy hábil, muy inteligente, y que conocía a los alvear y conocía a los porteños que habían estado haciendo conturbernios ahí en Tucumán, dice, tienen que agregar independientes de Fernando, del rey Fernando, de España, sus sucesores y de toda dominación extranjera. Porque San Martín sabía muy bien que estaban buscando que pertenecer ya sea a la corona portuguesa o la corona francesa, inglesa, bien, los vendepatrias de siempre ahí agazapados, renegando de nuestro ser nacional. ¿Qué va a ser? La historia se repite. San Martín, ya que estamos con San Martín, agregar alguna cosita más, si bien en el transcurso de la programación hemos dedicado más de un programa para hablar de esta figura del padre de la patria y de esta figura excepcional. San Martín estaba en todo, ejército, cultura, por ejemplo, en Mendoza, el desarrollo del vino. Sabemos que Mendoza en esa época vivía de la exportación del ganado en pie a Chile. Esto se va a cerrar, esta exportación, cuando cae el gobierno revolucionario de nuevo en manos españolas. Y entonces San Martín, con una gran capacidad de estadista, va a transformar Mendoza en una provincia agrícola, especialmente vitivinícola. Todo lo relacionado con el vino. San Martín también, como gran líder que era, sabía delegar. Esto lo vemos, por ejemplo, en el cruce de los Andes. Es un gran ejemplo. Para hacer el cruce de los Andes se movilizan 6 columnas, desde La Rioja hasta el sur de Mendoza, la zona de Malargüe. Cada comandante que estaba a cargo de las columnas sabía qué tenía que hacer sin la necesidad de la indicación de San Martín. Esto es saber delegar, Por ejemplo, en Cancha Rayada, cuando se perdió esa batalla, Las Heras recupera rápidamente todo el parque, se recompone, se reorganiza y después tenemos el triunfo de Maipú. Con respecto a, hoy vamos haciendo, ya lo adelanté popurrí, ¿no? Con respecto a la frase de Cabral, muero contento, hemos batido al enemigo. Bueno, ¿cómo sale esta frase, no? Esta frase la pone San Martín en el parte de guerra. Esa frase teóricamente la escuchó San Martín y la pone en el parte de guerra. Interesante, San Martín en el cruce de los Andes
llevaba las partituras de Beethoven, las partituras de Beethoven. Sabía de música muchísimo, era un gran guitarrista. En su exilio fue alumno de Fernando Sarr, un gran guitarrista clásico. Él le tocaba la guitarra a los soldados, aprendió en la zona de Mendoza todo lo relacionado con la cueca. Bien, un hombre muy completo, este padre de la patria, tan odiado, vituperado por el otro medio impresentable que era Rivadavia, ¿no? El gran temor de Rivadavia era que San Martín triunfara hasta el final en la liberación de América y después tuviera que ser presidente de la nación. Realmente lo que dice San Martín de Rivadavia no tiene desperdicio. Por eso invito a leer historia. Otra de las cosas características que se está viendo mucho en estos últimos años, ¿no? Y que está de moda, el ser antipatria, olvidarse de Malvinas, llamarla Franklin con el nombre que le dieron los ingleses, decir, disculpen la palabra, pero es tal cual como lo dicen, decir que Argentina es un país de mierda. Realmente nos entristece, ¿no? Hubo por ahí en una época de los 90 que esto, pero ahora como que está más arraigado, se escucha más, nunca como hoy, nunca como hoy. Hoy es mucho más fuerte esa idea de decir que no somos nada, que no valemos nada, que no podemos nada. Realmente hay que tener acá un llamado de atención para ver lo que está pasando, ¿no? El auge de las ultraderechas, hay que decir que es un fenómeno mundial, donde las socialdemocracias fracasaron, algunas se fueron hacia la derecha y lógicamente los ciudadanos se desilusionaron. La gente se corrió de la política y ese espacio, ese corrimiento, lo cubrió la antipolítica. Y así nos va como nos va en Argentina y en tantas partes y en tantos países del mundo. Se ponen en duda valores que no se discutían. El tema de la dictadura, el tema de los desaparecidos, el tema de los pueblos originarios, todo puesto en duda, pero lo más triste, porque uno hasta podría decir, bueno, mirá, lo ponen en duda, acercando argumentos, debatiendo, no, como una verdad revelada. El debate no hace falta. Realmente estamos viviendo desde el punto de vista de la discusión, de los aportes, una etapa muy triste de nuestra historia. Todo puesto en duda, pero sin debate. Sin debate. Ahora, no hablemos de las nuevas derechas, porque bueno, eso de hablar de las nuevas derechas es un engaño, ¿no? Es el mismo discurso, las nuevas que llaman las nuevas derechas, son los mismos discursos de Mussolini, de Hitler, la apelación a la emotividad, al odio, a la envidia. La extrema derecha, y esto es también para constatar, ¿no? En otros lugares suele ser nacionalista, como para nombrar algunos: Bolsonaro, Trump, Bolsonaro, Pinochet, Mussolini, Hitler, etcétera. Menos aquí en Argentina. Aquí si se pudiera regalar todo, lo regalan. Hasta regalarían a los argentinos. Porque esta derecha extrema está muy atravesada por la tradición liberal. Se habla mal de Argentina, se reivindica Thatcher, la falta de una burguesía nacional, como por ejemplo la tiene Brasil, la tiene Estados Unidos,
que es una burguesía que lógicamente hace sus negocios, pero son patriotas. Acá no. ¿Dónde hay un patriota? Es muy raro, por ejemplo, encontrar un brasilero fuera del país hablar mal de Brasil. Cosa que con muchos argentinos no pasa lo mismo. Cuando pueden hablar mal de Argentina, hablan mal. Bien, también indicar, se está filmando una película que se llama Jaque al Rey. ¿Y qué tiene que ver con nuestra historia, no? Va con nuestra historia y la historia del mundo. Ya vamos a ver por qué tiene que ver con nuestro país. Jaque al Rey, esta película que se está filmando acá en Argentina, es una final de ajedrez de 1927 entre Alekhine, que es ruso, un tipo disciplinado, una maquinita, y Capablanca, que es un cubano, que le gusta más la farra, el cabaret, el dolce farniente, ¿no? Bien, finalmente se consigue que la final, o sea que la final entre estos dos, entre el ruso y el cubano, estamos hablando de 1927, se juegue en la ciudad de Buenos Aires, y ahí entramos nosotros. Hay que decir que en esta década, sobre todo en estos años, la ciudad de Buenos Aires estaba a la altura o al nivel de Nueva York y de otras capitales muy importantes del mundo, por la cultura, los edificios, la Peña del Tortone. Había un buen momento económico, era visible el mejoramiento del nivel en términos generales, mucha cultura, venían todos aquí a dar conferencia, teníamos el Teatro Ópera, Gardel, Borges, Roberto Arlt, Alfonsina y Storni. Era un contexto alucinante, Bien, se da la final acá en Argentina entre Alekhine, lo pronunció no en ruso, sino como se escribe, propio del castellano, y Capablanca. Bueno, todo el mundo, en general, en esa época, se la jugaba por el cubano, por Capablanca, que tenía una trayectoria muy importante. Bueno, pero este hombre no se concentraba mucho desde que vino acá, se dedicaba a jugar al tenis, carreras de caballo, salidas de noche, etcétera, etcétera. Consecuencia, el que gana es Alekhine, gana el ruso. El ruso gana esta final de ajedrez de 1927 acá en Buenos Aires. Y después Alekhine, durante mucho tiempo, se negó darle la revancha a Capablanca. La final se hizo en el Club Argentino de Ajedrez, frente al Obelisco, y también en el Jockey Club, y tenía como anfitrión, recuerden, el presidente argentino de esa época, el doctor Marcelo Torcuato de Alvear, que realmente era también un dandy, le gustaba todo lo que estaba relacionado con el fútbol, carreras, polo. Bien, era un presidente moderno, podemos decir. Y su esposa, Regina Pacini, la esposa de Alvear. Un dato nomás, hay un famoso teatro en Buenos Aires que es el Regina. ¿Por qué lleva ese nombre? Por la mujer del presidente, que ella hizo mucho por los actores, la Casa del Teatro, que se preocupa mucho por ellos. A la Casa del Teatro van los actores que necesitan vivir en algún lugar y ya no pueden estar solos, y es financiado precisamente con el dinero, con lo que se saca de lo que se produce en el teatro el Regina. Datos, entonces fíjese, vamos haciendo ahí un recorrido. Hoy pretende ser este último programa una síntesis de distintos temas que están relacionados con la historia, el arte, lo que nos pasó y lo que nos pasa como argentinos. Una cosita más,
hablar algo sobre Gardel. Ya hemos hablado y hemos dedicado también un tiempito, pero algún detalle más sobre él. En la época de Gardel ya existían las mismas tensiones entre la clase alta o la patronal y la clase trabajadora. A Gardel le toca la crisis del 30, sabemos lo que pasó con la bolsa en Estados Unidos y bueno, la crisis mundial. En 1933 lo llaman los medios a Gardel para hacer prensa de sus obras, fundamentalmente de un disco que había sacado. Entonces le dicen, bueno, a ver, ¿dónde lo hacemos? ¿En el Hotel Alvear o en el Hotel Plaza? Y Gardel, esto también para que vean el sentido común de Gardel y sentido de pertenencia, ¿no? Dice, no lo vamos a hacer ni en el Hotel Alvear ni en el Hotel Plaza, vamos a ir a la Villa Desocupación, que es hoy la Villa 31, la Villa de Retiro, que ya ahí se veía la miseria que había en el país. Y ahí se hace la foto con los grandes diarios de la época mostrando la realidad. Es decir, que al día siguiente va a salir Gardel en los diarios, pero también mostrando lo que pasaba en lo que en aquel momento se llamaba la Villa Desocupación, Villa 31. Vemos la claridad y el sentido común. Vamos a hablar ahora un poquito del vínculo de Gardel con Piazzolla. Bien, cuando Gardel está en Estados Unidos, porque va a filmar películas, a cantar, bueno, el padre de Astor Piazzolla, había hecho, hay que decirlo, ¿no?, una horrible estatua de un gaucho y se la quería regalar a Gardel. Entonces envía a su hijo Astor, que tenía 13 años, que se la lleve a Gardel. Y bueno, imagínense, 12 del mediodía, Gardel y todos los músicos que habían estado de parranda estaban durmiendo. Golpea, nadie le abre, golpea, nadie le abre. Y Astor sube por la escalera de incendio, entra por la ventana y ahí se despiertan y se dan con la presencia de este niño de 13 años que le venía a traer la estatua horrible que había hecho el padre. Entonces Astor le comenta, bueno, esto se lo envía a mi papá, somos una familia argentina, mi mamá es una gran cocinera, ¿por qué no viene a comer a la casa? Y ahí va Gardel a comer a la casa de los Piazzolas. Y ahí nace el dúo Piazzolla-Gardel. Piazzolla con 13 años. Y toca el bandoneón y Gardel canta. Incluso Gardel lo invita para hacer una película, Tango Bar. Él hace de Canillita, la hacen ahí en Estados Unidos. Luego lo invita a la gira que tenía que hacer Gardel, pero como era menor de edad, los padres no lo dejan ir. Y Gardel dice, bueno, cuando venga, después yo te llevo. Lamentablemente, después pasó el accidente de Gardel y falleció. Después, en una carta que le escribe Astor a Gardel, dice, menos mal que no te acompañé en la gira, porque ahora en lugar de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. En una bonita y enternecedora carta que Astor Piazzolla le escribe en despedida a Gardel. Gardel, un genio total, Gardel, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Se encontró en Niza con Charles Chaplin, le hace un mini recital a Chaplin, y Chaplin le recomienda gente en Hollywood y en Nueva York para hacer sus películas. Cuando muere en el accidente que tuvo de aviación Gardel, Chaplin dice, murió el mayor artista de América Latina.
murió el mayor artista de América Latina, refiriéndose a Gardel. Gardel también se encuentra con Pirandello, García Lorca, bueno, un sinnúmero de gente. Incluso en algún momento Gardel le dice a García Lorca: me gustaría ponerle música a algunos de tus poemas. Y García Lorca, que escucha los tangos de Gardel, le dice: es lindo el tango, pero muy triste. Y Gardel, que no era ni lento ni perezoso, le dice: como si el cante jondo fuera una alegría total. Conocemos las características también de tristeza y melancolía del cante jondo español. Bien, ahí lo tenemos, un personaje total, Gardel, que bueno, lamentablemente se fue muy joven a través de un accidente, pero algunas anécdotas de la vida de este hombre. Y terminar también, o hacer algún aporte más, ya cerrando, sobre Güemes. Güemes, una de las grandes familias, ¿no? Íntimo amigo de San Martín. Güemes, para aquellos que se referían a los gauchos, a la gente del interior como ignorante, hablaba varios idiomas, el Güemes. Su hermana, Machaca Güemes, ¿no? Sabemos que Machaca Güemes es casi una de las primeras, o la primera mujer que estuvo a cargo del ejecutivo de una provincia, ya que Martín estaba en constante campañas. Los Güemes, una familia grande, ya dijimos, Machaca se llamaba María Magdalena. Es interesante este dato, ¿no? Creadora, la Machaca, la María Magdalena, la hermana de Güemes, creadora del servicio de inteligencia de Güemes de esa época. Y el buen funcionamiento de este servicio de inteligencia lo va a salvar a Güemes de 3 atentados mortales. Su mujer, Carmen Puig, que tenía que andar en la clandestinidad, embarazada y con 2 hijos, porque evidentemente era un objetivo de los españoles para, en cierta forma, domesticar, dominar a Güemes. ¿Por qué los infernales? Recuerden que es Güemes y su grupo de batalla se llamaban los infernales. Primero por el color de los ponchos y también por una frase de García Camba, jefe español o jefe de los ejércitos españoles, que decía: esta gente, refiriéndose a Güemes y a los infernales, hacen de nuestra vida un infierno. Tener presente que Güemes desde 1815 a 1821, con sus infernales, frena 9 invasiones españolas, muchas de ellas con más de 4.000 hombres. Un ejército, el español, que había peleado contra los ejércitos de Napoleón. San Martín queda admirado por la capacidad estratégica de Güemes. Lo reconoce, fíjense, San Martín queda por la capacidad estratégica. ¿Qué decía Bolívar de San Martín? Es el militar más experimentado de América Latina. Eso lo decía Bolívar de San Martín. Y San Martín queda admirado por la capacidad estratégica de Güemes. Güemes tenía un ladero que era Bib Henry, mano derecha de Napoleón, muy amigo de la esposa de Napoleón, Josefina, que participó en Waterloo y luego vino a ofrecer sus servicios a América. Fue lugarteniente de Güemes y le transmite
toda su experiencia, sobre todo de la guerra de guerrillas que ya los españoles habían aplicado contra los ejércitos de Napoleón. Recuerden que Napoleón envió a su hermano Pepe Botella a España, y los españoles con diversas estrategias lograron vencer a Napoleón. Bien, esos ejércitos en Güemes encontraron a alguien que los detuvo. Bien, hemos llegado al final del programa, al final de nuestro ciclo, pinceladas de nuestra historia. Solamente me queda por agradecer a la radio, a Santa María, a las emisoras que se suman a Santa María, FM Santa María, a los operadores, a los directores de las radios. Realmente agradecer por esta oportunidad, y hacemos entonces el cierre ya de este ciclo. Un gusto haber compartido con ustedes estos espacios, estos momentos, y será hasta la próxima vez, si Dios quiere. Hasta luego. Así pasó Pinceladas de nuestra historia, un programa de Sergio Castaneto, por FM Santa María y Radio Estudio 1, 2 radios, una misma frecuencia. En tu frecuencia, LRK 310, FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you